Continuando con este ejercicio, necesito obtener el valor de la impedancia equivalente de Thevenin. Como les había comentado, voy a retomar la estructura A, la voy a analizar de forma independiente de la estructura B y voy a pacificar la estructura A mayúscula. ¿Cómo pacifico la estructura A mayúscula? Anulando la fuente, en este caso fuente de voltaje. ¿Cómo anulo una fuente de voltaje? Con un cortocircuito. Y voy a considerar que entre el nodo A y el nodo B hay una fuente imaginaria que me va a permitir cerrar la malla número 1. Entonces voy a reescribir todo esto y ahorita lo reescribo y ya lo tengo listo. Entonces, haciendo esos arreglos, tendría esta red eléctrica. Como ustedes se podrán dar cuenta, cuando ustedes analizan la red eléctrica que yo utilizo para obtener la impedancia, el valor de la fuente de voltaje de Thevenin para este ejercicio, y la red eléctrica que yo voy a utilizar para obtener la impedancia equivalente de Thevenin, se podrán dar cuenta que yo he respetado los sentidos de las corrientes circulantes y los sentidos de las bobinas. El único cambio que yo hice es que ahora esta va a ser la malla 1, porque la fuente de voltaje imaginaria conectada entre el nodo A y el nodo B siempre va a formar a la malla 1 para que pueda aplicar, para que en el momento en el cual yo aplique la expresión que me ha permitido obtener la impedancia equivalente llegue a resultados correctos. Y esta que era la malla 1 para el anterior ejercicio ha sido cambiado por la malla 3, de tal forma que yo puedo reutilizar las impedancias propias y mutuas que ya he calculado. Esto lo puedo hacer gracias a que al anular a la fuente de voltaje con un cortocircuito, la configuración de la red eléctrica no cambió. En caso de que hubieran cambiado, ahí sí ya no puedo utilizar las impedancias propias y mutuas que ya he calculado. Entonces voy a calcular las que no tengo, que es las que tienen que ver con malla 1, con esta nueva malla formada. Sería la impedancia de la malla 1. Solo aplica la regla número 1 y la regla número 2, que serían 12 más 16, tendríamos 28. Guarden ese 28 en la memoria. Y ahora yo voy... aquí me faltó el valor de la impedancia mutua, que es menos 4i. Y ahora yo digo, para la regla 2, sentido de la bobina de 12i coincide con J1, sí. Sentido de la bobina de 16i coincide con J1, sí. Coincide, sería más 2 veces de menos 4. Y yo tenía en la memoria el 28, ¿verdad? Entonces sería 12 más 16, 28... menos 12 más 10, 28, menos 8, 20, y ese sería 20i, la impedancia propia de mi malla número 1. La reviso otra vez lentamente, 28, y el otro es más 2, sí, está bien. Ahora voy por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, sería entre esta malla y esta malla. Entonces, impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. Y dice, regla número 1, de impedancia mutua entre mallas, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Sería este. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con la J2? Sí. Entonces sería más 16i. Ahora voy por la regla número 3, que dice... se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro a la malla 2. Esta bobina puede pertenecer tanto a malla 2 como a malla 1, pero esta, en la relación entre malla 1 y malla 2, solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto esta se va con 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 16 sí coincide con J2? Sí. Entonces tendríamos coincide más de menos 4i. Más de menos 4i, pues es menos 4, entonces sería la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 sería 16 menos 4i, y esto nos da 12i. Ahora reviso rápidamente que no se haya cometido algún error. Sí, todo está bien. Ahora voy por la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 3. Rápidamente reviso si no me falta algo aquí. Pues no. Sí, vamos con entre malla 1 y malla 3. Y dice, la bobina de 12i, voy a aplicar la regla número 1. Entonces, la bobina 12i común a la malla 3 y a la malla 1, ¿coincide con el sentido de malla 3? Sí. ¿Coincide con el sentido de malla 1? Sí. Entonces tendría un más 12i. Ahora voy con la regla número 3, que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 3 y el otro pertenezca a la malla 1. Para la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 12i pertenece tanto a la malla 3 como a la malla 1. Pero en la relación entre malla 3 y malla 1, la bobina de 16i solamente pertenece a la malla 1. Por lo tanto, la bobina de 12i se va con la malla 3 y decimos,
Sentido de la bobina de 6i coincide con J1. Sí, sentido de la bobina de 12i coincide con J3. Entonces coincide. Y coincide sería más por más de menos 4i. Entonces sería menos 4i aquí. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3 es 8i. Ya sé, porque ya lo he obtenido, la impedancia propia de la malla 2 es lo que está aquí, 4 más 28i. Porque como les había dicho, los podemos reutilizar. La impedancia propia de malla 3 es la impedancia propia de la malla 1 para el primer circuito que nos permitió obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Es 2 más 30i. 2 más 30i. Ahora, y la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3 es la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 para el anterior circuito, que en este caso es menos 16i. Ahora sí, por medio de la expresión que hemos estado utilizando, podemos obtener la impedancia equivalente de Thevenin. Y sería... en el denominador, yo ya sé que es... el denominador ya sé que es... 602.28 con un cis de 163 grados. Entonces 602.28 con un cis ¿de cuánto? De 163 grados. 163 grados. Mientras que... y como yo sé de inmediato que esto es el denominador, recuerden, con el denominador yo voy a obtener, para el denominador, yo voy a tener la matriz en la cual eliminamos la fila de 1. Bueno, va a quedar más sencillo si antes escribo lo que tenemos en el numerador. En el numerador, ¿quién iría? La impedancia 1,1 en esta posición, en el extremo superior izquierdo, 1,1. En el centro 2,2, que es 4 más 28i. En el extremo inferior derecho va 3,3, 2 más 30i. Entonces 20i, 4 más 28i, 2 más 30i. Y en el 1,2 sería 12i, que a su vez es el 2,1. En el 1,3 iría 8i, y aquí 8i. Y en el 2,3 sería menos 16i y aquí menos 16i. Ahora sí, como les estaba diciendo, queda muy fácil definir lo que hay en el denominador si primero escribía lo que hay en el numerador. Para saber lo que hay en el denominador se elimina la fila de 1,1 y la columna de 1,1, de tal forma que tengo esto. Y esta expresión que está aquí, ¿no les recuerda algo? ¿No es acaso la misma que esta que ya hemos calculado? Es la misma, solamente que el 2 más 30i va en esta posición, en la que yo tengo escrita por última vez, y el 4 más 28i va en esta posición. Pero como el orden de los factores no altera el producto, tendremos exactamente el mismo determinante, es decir, 602.28 con un cis de 163, lo cual ya tengo escrito aquí. Ahora me falta la parte más difícil, pues es calcular todo esto, y son un montón de multiplicaciones, pero es exagerado lo que tenemos que multiplicar ahorita. Entonces 602.28, esto, 602.28, cis de 163 grados, y diría, bueno, es 20i, y sería este por este menos este por este. Y entonces tenemos 4 por 2. Bueno, de esto ya lo calculé también. Y me apoyo de lo que ya he calculado. Es menos 576 más 176i. Lo voy a escribir. Menos 576. Menos 576. Más 176i. Más 176i. Muy bien, menos 576 más 176i, y ahora iría menos 12i por este, menos este por este, y sería 12i, 24i, 12, 30, 360, menos 360, menos 360, entonces voy calculando, 12, 24i, menos 360, y luego sería 8 por 16, 80 más 48, 80, 48, menos 128,
Y ya no tengo espacio aquí, por lo tanto lo que me falta lo voy a escribir aquí arriba. Más 8i por este menos este por este, que sería 12 por 16, 160, más 32, 192, más 192, 192. Y luego sería este por este, bueno, menos este por este, que es este menos 32i, menos 32i. Y luego sería el otro, que me da un 28 por 8, eso es 28 por 8, más 224, más 224. Y ahora ya voy a simplificar todo esto, multiplicando esto por esto, esto por esto, esto por esto, y luego la suma algebraica de complejos. Lo voy a continuar acá porque ya no tengo espacio. Y permiten, voy a reescribir, bueno, de una vez lo voy a poner. C impedancia, que sería 602.28, 602.28 cis de 163 grados, 163 grados. Y ahora tengo, entonces seguimos con esto y sería, primero tendría menos 576 por 20i, entonces sería 576, bueno, menos 576 por 20i, y eso me da menos 11.520i, menos 11.520i, menos 11.520i, y luego tendría 20i por 176i, y eso me da 20 por 176, y esto me da menos 3.520, menos 3.520, menos 3.520. Entonces tengo menos 3.520, menos 3.520, y luego tendría 360 menos 128 menos 488 por menos 12i, y eso me da sería más 5.856i, más 5.856i, más 5.856i, y luego tendría 24i por 12 por menos 12i, 24 por 12 les da más 288 real, más 288 real, más 288 real, aquí va, dejen acomodar esto, 288 real, y posteriormente ya no tengo espacio aquí, continúo aquí arriba, entonces, y luego tendría 192 más 224 por 8i, y eso me da más 3.328i, más 3.328i, más 3.328i, y ahora sería menos 32i por 8, y tendría más 250, más 256 real, más 256 real, más 256 real. Ahora sí ya voy a hacer la suma de número complejo en el numerador, y tendría 3520 menos 500 más 288 más 288 más 256 menos 2976, y luego sería 520 menos más 288 más 256, sí, está bien. Ahora voy con los imaginarios, 11.520 menos más 5.826 más 3.328, sí, más 3.328, que me da menos 2.366i. Muy bien, entonces ya tengo, y aquí 602.28, cis de 163 grados. Y ahora yo tengo
real e imaginario negativos. Por lo tanto, el vector imaginario en el numerador va hacia abajo, el vector real en el numerador va hacia la izquierda, y una vez que yo sume ambos vectores, obtendré un vector siendo un vector que tiene este ángulo, cuya magnitud es igual a la tangente a la menos 1 de 2366 entre 2976. Pero yo no quiero este ángulo, yo quiero el ángulo que va del eje X positivo hasta acá. Entonces sería 180 menos dicho ángulo. Y eso me da, voy a ver, 180 menos dicho ángulo es 2366 entre 2976, 6 tangente, eso me da, menos, está bien, menos 180, esto me da un ángulo para el numerador de menos 141.51 grados, menos 141.51 grados. Ahora la magnitud de dicho número complejo en forma polar sería igual a 2366 al cuadrado, el cual voy a colocar aquí porque no me voy a acordar cuánto es, 2366 al cuadrado más 2977 al cuadrado, y luego aplico la raíz cuadrada. 2366 por igual 559, 79, 56, 559, 7956, y luego voy a sumarle el cuadrado de aquí y luego aplico la raíz cuadrada. Y tengo 2976 por igual más 559, 559, 56, y aplico la raíz cuadrada y es 3801.91, y aquí 602.28, digo 28, cis de 163 grados. Ahora sí, yo puedo calcular fácilmente la impedancia equivalente de Thevenin. En este caso ya sería 3801.91 entre 602.28, y eso me da 6.31, cis de menos 141.51 grados menos 163, y me da menos 304.51 grados, que también se puede interpretar de la siguiente forma: 6.31 cis de 55.49 grados ohms. Estamos hablando de una impedancia. ¿Mi impedancia equivalente de quién? Pues de Thevenin. 6.31 cis de 55.49 grados ohms. Muy bien. Ahora ya tengo el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, que estaría conectada en serie con una impedancia de quién? Pues de Thevenin, que a su vez están conectadas al nodo A y al nodo B, los cuales para este ejercicio están conectados a la estructura B pasiva, que en este caso es una bobina de 2 henrys y un resistor de 4 ohms. Entonces pongo bobina de 2 henrys, bobina de 2 henrys y un resistor de 4 ohms. Un resistor de 4 ohms. Siendo que como yo tengo la frecuencia angular omega de 2, este resistor tendría una impedancia de 4i. Y entonces ustedes ya pueden obtener la corriente que circula a través de este circuito por medio de, al aplicar la ley de Ohm, donde la corriente sería igual al valor de la fuente de voltaje de Thevenin entre la impedancia equivalente de Thevenin más la impedancia de la bobina más el resistor, que es 4 más 4i. Y ahí tendrían la corriente. 4 más 4i, y sería todo para este ejercicio. Voy a ver el tiempo que tengo, 19 minutos. Tengo tiempo para otro ejercicio. Ya, ahora voy a obtener el circuito equivalente de Thevenin de la siguiente red eléctrica. Yo tendría una fuente de voltaje, yo tengo un resistor, tengo un capacitor, tengo una bobina, tengo otra bobina. Está medio feo el circuito, nomás déjenme, pongo, ahí está.
tengo un resistor, tengo el nodo A, tengo el nodo B, tengo aquí un resistor, ya, nodo A, nodo B, lo pongo más cerquita, nodo A, nodo B. Entonces, radio, 2 ohms, 2 ohms, 6 ohms, 10 ohms. Bien, EDT, donde la EDT tiene un valor de 8, raíz cuadrada del seno de 4t volts. Entonces son 10, 6, 4, 2, un cuarto, 2. Hagan de cuenta que les dan este circuito y entonces quieren obtener el circuito equivalente de Thevenin. Y por lo tanto yo tengo que mi estructura A mayúscula activa iría del nodo A al nodo B hacia la derecha, porque aquí está la fuente de voltaje, mientras que mi estructura B mayúscula pasiva iría del nodo A y nodo B minúscula hacia acá, hacia la izquierda, porque ahí no hay una fuente de voltaje. Yo quiero obtener primero el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, por lo tanto voy a tomar la estructura A, mayúscula activa y voy a poner a los nodos A y B en un circuito abierto. Por lo tanto, el nodo A y B se recorren a este punto y a este punto, dado que en un circuito abierto aquí no pasaría corriente y no cuenta para ese cálculo el resistor, quedando de la siguiente manera. Además, yo ya voy a escribir este circuito en términos de las impedancias de las bobinas, los capacitores y el resistor. Recuerden, como les estaba comentando, un profesor les tiene que dar todo esto y ustedes a partir de aquí ya pueden obtener la impedancia equivalente de Thevenin. ¿Y qué me refiero a todo esto? La configuración del circuito, el valor de la fuente y el valor de capacitores, bobinas, resistores, capacitores como capacitancia, bobinas como inductancia y resistores como resistencia. Habrá ejercicios que ya les simplifiquen esto y que desde el principio les estén dando a los capacitores, resistores, bobinas en términos de las impedancias. Pero aquí en este ejercicio me lo han dado así y yo voy a reescribir este circuito en términos de las impedancias. Entonces, como les estaba diciendo, voy a reescribir la estructura A activa y voy a obtener la caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B, que es la caída de voltaje de esta bobina de 6 henrys. Aquí sería 0 volts y aquí sería 2. Aquí sería la impedancia de una bobina es igual a la I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia de un capacitor sería la 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Y entonces tengo, aquí es 2, aquí sería 1 entre 4 entre un cuarto, que es 1 entre 1, y la I pasa arriba como negativo. Aquí en esta bobina sería 6 por 4, 24. 24i, están acopladas, marca. Nodo A, nodo B, y entonces yo le pondría sentido a mi bobina de tal forma que vaya del nodo A al nodo B, igual a corriente circulante, que vaya de A a B. Ajá, entonces yo pongo arbitrariamente el sentido de esta bobina de tal manera que en ambas bobinas pasa primero por el elemento y después por la marca, con el fin de tener aquí una impedancia positiva, que en este caso sería más de 2 por 4, que es 8i. 8i y 4 por 4, 16. ¿Y falta algo? No falta nada. No falta nada, veo, ya 26 ya veo, 6 por 4, 24, aquí está, 4 por 4 y 6, 2 por 4, 8, este está, 2, ya está todo. Entonces, como yo tengo una sola malla de la red, yo puedo calcular fácilmente el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, que es esta, en la que va del nodo A al nodo B, que en este caso es el valor de es la caída de voltaje que existe en la bobina de 24i, y eso, como les digo, como tengo una sola malla, se puede obtener fácilmente la caída de voltaje entre este punto y este punto, que es la E de Thevenin, utilizando la regla del divisor de voltaje para red de corriente alterna, la cual sería igual a la impedancia propia de esta bobina, que en este caso lo consideramos como positivo, dado que el sentido de la bobina coincide con el sentido de la corriente circulante, 24i, menos 8i, y eso por qué, y ustedes me dirán, pero si aquí es más 8, pero como el sentido de como el sentido de esta bobina no coincide con el sentido de su corriente circulante, por eso es menos 8.
menos 8i, por el valor de la fuente, por 8, le pueden poner cis de 0 grados, pero ya saben que 0 de grados es para un número real y positivo, que es lo mismo, entre la impedancia total de la malla. ¿Y yo cómo obtengo la impedancia total de la malla? Utilizando el método de mallas. Sería regla número 1, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Entonces sería 2 más 24i más 16, que me da 2 más 40i. 2 más 40i menos 1, que en este caso me daría 2 más 39i. Ahora vamos por la regla número 2, que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y entonces... ambos elementos pertenezcan a la malla. Perfecto. Y entonces yo digo, sentido de la bobina de 24i coincide con la corriente circulante, sí. Sentido de la bobina de 8i coincide con la corriente circulante, no. Entonces sería menos 2 veces de 8i y sería menos 16. Entonces yo tengo finalmente, menos 16 se va con esta, 2 más 23i. Para la impedancia propia de la malla, 2 más 23i. Checo rápidamente de que no haya error alguno. Entonces, sí, está bien. Y entonces ya obtendría, voy a pasar esto a rectangular, que es fácil dado que el real e imaginario son positivos. Y entonces decimos, sería 2 más 23i. Para obtener la magnitud del número complejo expresado en polares sería 23 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Y aplico la raíz cuadrada, 23 por igual es 4. Raíz 23.08. 23.08. ¿Cis de quién? Sería 23 entre 2. Shift tangente. Y esto me da 85.03 grados. 85.03 grados. 85.03 grados. Y ahora tendría 24i menos 8, que me da 16. 16 por 8 es 128i. 128i. Y entonces tendría que el valor de la fuente de voltaje de Thevenin es igual a 128 entre 23.08. Y eso me da 128 entre 23.08. Esto me da 5.54. Y ahora yo sé que I equivale a 90 grados, sería 90 menos 85.03, menos 85.03, y esto me da 4.97 grados, 97 grados volts. Ahora voy a obtener la impedancia equivalente de Thevenin, por lo tanto retomo mi estructura A mayúscula activa y la pacifico, es decir, voy a anular la fuente de voltaje, que la fuente de voltaje se anula con un cortocircuito, mientras que entre el nodo A y B coloco una fuente de voltaje imaginaria que me va a permitir cerrar la malla número 1. Entonces reescribo todo esto. Ahora sí considero este resistor, el de 6. Resistor, bobina. 6 menos i pero sí hay que hay que anular la fuente con un cortocircuito. Permítanme. Anulando la fuente. Como es una fuente de voltaje, se anula con un cortocircuito. Si tuviéramos una fuente de corriente, se anula con un circuito abierto. Y generalmente los circuitos abiertos sí suelen modificar la estructura de la red. Entonces tenemos ya, eso ya está, esto ya está, ya. Muy bien. Entonces esta sería mi malla 1 y esta sería mi malla 2. Entonces la impedancia propia de la malla 1, sería 6 más 24i. 6 más 24i. La impedancia propia de la malla 2, ya la calculé y es 2 más 23i. Mientras que la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2 sería, regla número 1. ¿Sentido de la bobina de 24i coincide con J1? Sí, sentido de la bobina de 24i coincide con la J2 también, entonces tendría más 24i, más 24i.
Y ahora voy por la regla número 3. Sentido de la bobina de 24i que se va con 1. Porque sola y sentido de la bobina 26i se va con 2. ¿Por qué? Porque la bobina 24i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina 16i solamente pertenece a la malla 2, por lo tanto 24 se va con 1. Sería, ¿sentido de la bobina 24i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina 16i coincide con la J2? No. Entonces sería 24i menos 8i. Menos 8i, y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es 16i. ¿16i? Sí, exactamente. Es 16i. 16i. Ahora ya puedo obtener la impedancia equivalente de Thevenin, que es igual a la siguiente expresión. Impedancia equivalente de Thevenin sería, aquí en el numerador, iría la impedancia 1,1, la 2,2, la 1,2 y la 2,1. La 1,1 es 6 más 24i. 6 más 24i. La 2,2 sería 2 más 23i, 2 más 23i, mientras que la 1,2 o la 2,1 es 16i. 2 más 23, 6 más 24. 2 más 23i, 16i. 16i, 16i. Y ahora para el numerador elimino fila de 1,1 y columna de 1,1, que sería 2 más 23i. Y esto es igual a... Y yo ya sé el polar de este, porque ya lo calculé, que es 23.08, cis de 85.03 grados. 23.08, cis de 85.03 grados. 85.03 grados. Y entonces sería... sería... 6 por 2... 6 por 2, 12. 6 por 23, 120 más 10, 138. Más 138. Y luego sería 6 por 2, 12, 138. Y luego sería 24i más 48i. No, 6 por 2, 12. 6 por estas, 138i. Entonces 48i y luego 24 por 23. 24 por 23, 24 por 20, 24 por 23, sería menos 552 más 256. Y ahora tengo, entonces tendría, yo voy a ver si todo está bien, 6 por 2, 12, 6 por 138, más 48i, menos, está bien. Entonces tendría, en real sería 12 menos 552 más 256 menos 284 y luego sería 138 más 48 que es más 186i más 186i y aquí en el denominador tendría 23.08 cis de 85.03 grados. Ahora, para pasar a la expresión en polar de mi número complejo, la magnitud sería, la magnitud de aquel número, número sería 284 al cuadrado más 186 al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada. 186 por igual 34, 59, 6, 34, 59, 6, 34, 59, 6 más 34, 59, 6, y esto es la raíz cuadrada, 339.48. ¿Cis de quién? Bueno, para el ángulo tendríamos el vector y de imagen